Hola a todos chicos, aquí Killer con un nuevo video y hoy vamos a hablar de la paradoja de Yu-Gi-Oh! ¿A qué me refiero con esto? Muy simple. Y es que, como muchos sabrán, Yu-Gi-Oh! Es considerado el TCG más rápido del mercado, en el sentido en que desde los primeros turnos puedes hacer una y otra vez jugadas que no serían posibles en otros TCG. Hablamos de eso, de jugadas muy alocadas y meter nitro desde el primer turno para jugar. Sin embargo, al mismo tiempo es uno de los TCG más lentos de todos, ya que una sola partida puede llegar a durar hasta 20 minutos, e incluso se ha puesto un límite de tiempo en los duelos match de 45 minutos donde tiene que terminar o habrá ciertas circunstancias que declararán un ganador. Y a eso me refiero, cómo un juego tan rápido puede volverse tan lento, cambiando la perspectiva. Y vamos a averiguar eso en este video. Así que bueno chicos, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, unirse a miembros del canal, al servidor de Discord y todo lo necesario para que Killer sea feliz. Así que vamos a empezar. Muy bien, obviamente hubo un periodo en el que Yu-Gi-Oh! Era un juego mucho más lento. Un juego que digamos muchos Nostalfan disfrutaban. Normalmente lo hacían porque jugaban en un formato fun y nunca vieron las cochinadas que había en el meta. El juego poco a poco se fue acelerando con cada nueva carta traída, con cada nueva mecánica que traía Konami. Por ejemplo, la sincronía aceleró enormemente el juego, a pesar de que seguía manteniéndose en ese tema. Lo mismo con los Exit hasta que llegó la era péndulo, de la que vamos a hablar ahora. La era péndulo, gracias a las mecánicas y el tipo de cartas que traían, era indudablemente la más veloz de todas en cuanto a lo que se había visto en ese entonces. Esa enorme aceleración fue lo que provocó que, para que los decks más viejos pudieran competir al menos un poco con los nuevos, Konami tuvo que decidir acelerar todo, lo cual ya hacía que no hubiera espacio para cartas mucho más lentas. Por ejemplo, Gors, el emisario de la oscuridad, era una carta muy útil en la era Synchro y la era Exit. Lo mismo con Curibandido en la era Exit, donde ambos tenían efectos relativamente lentos, pero que eran útiles en etapas posteriores del partida. Sin embargo, al empezar a decidirse todo en los 4 o 5 primeros turnos, hacía inviable utilizar estas cartas. Otras cartas, por ejemplo, que fueron perjudicadas fueron las cartas trampa. Cartas como el Bottomless Trap Hole o el Compulsory se dejaron de usar porque al mismo tiempo eran demasiado lentas. Y eso ha causado que las trampas sean una de las formas de cartas más lentas de todos. Gente directamente no las usa por una simple razón. Al tener que activarse en el turno rival o por lo menos un turno después del tuyo, pues molesta. Actualmente solamente se utilizan cartas de trampa las cuales tapen un poco eso, siendo cartas de juego rápido como los Solemn, cartas con un enorme poder como Dominus Impulse, cartas trampa que puedas usar desde la mano como la Impermanence, o incluso solamente si tu deck se enfoca en trampas, como es el caso de los Labyrinth, Trap Trips y todo lo similar. De la misma forma, el juego inevitablemente se fue haciendo más rápido, más aún con la llegada de los Link, los cuales dieron un acelerón enorme a todos los métodos de invocación. Sí, la era Link tuvo sus problemas, como mencioné en un video pasado, pero al mismo tiempo trajo una aceleración nunca antes vista. Y Konami empezó a tener eso en cuenta. Cartas, por ejemplo, como el deck Synchron, empezó a tener más soporte y con la Master Ball 5 se volvió directamente el deck más veloz del juego. No el más fuerte, pero sí el más veloz, capaz de hacer jugadas enormes e invocar todo su extra deck en un solo turno. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Gente no le gusta que tu oponente juegue solo, y Konami lo sabía. Por eso, a partir de la era péndulo, con nuevas cartas. Cartas que tenían la misma mecánica de la buena bola de pelos de Kuribo, Tantrums. Cartas cada vez más comunes, las cuales su utilidad es poder activarlas principalmente en el turno de tu oponente desde tu mano, para así limitar algunas de sus acciones.
Algunas hand traps muy populares son Ash Blossom, Effect Veiler, Ghost Ogre, Haunted Mansion, etc. Aún así, ha habido un montón de hand traps que han ido subiendo o bajando su uso dependiendo de las cartas, dependiendo de los decks meta de cada formato. Lo que, bueno, es una ayuda. Mucha gente odiará las hand traps, pero es un hecho que gracias a ellas es que el juego puede mantenerse medianamente estable. No chicos, Yu-Gi-Oh no se arruinó, simplemente ha mostrado lo que siempre fue. Y de eso hablaré en el siguiente video o en alguno de la próxima semana. Y eso ha llegado a un punto en el que, de nuevo, cartas muy antiguas han recibido cada vez más soporte. Algunos más fuertes que otros, por ejemplo, Mago Oscuro sigue ahí, muriéndose del asco. Espadachín de Llamas ha recibido soporte interesante, por ejemplo, pero el mejor ejemplo de todos es Blue Eyes White Dragon. Sí, Blue Eyes había estado recibiendo soporte cada tanto tiempo, y todos estaban bien, entre comillas, pero había una razón por la que nunca podía destacar. Era demasiado lento. Era demasiado fácil de contrarrestar. No fue hasta que trajeron el soporte del nuevo Structure Deck con cartas como la Maiden of White que Blue Eyes realmente pudo competir contra los grandes, siendo un deck meta un sinónimo de velocidad en el juego y aparte de todo eso dejó de ser un ladrillo. El ejemplo de que si Konami quiere hacerlo, lo va a hacer. Sin embargo, esto al mismo tiempo me hace preguntarme, ¿qué es lo que es tan diferente en Yu-Gi-Oh de otros juegos de cartas para que esta velocidad sea permitida? Y aquí lo vamos a ver. Un ejemplo de eso con los dos TCG más populares o conocidos aparte de Yu-Gi-Oh son Magic the Gathering y Pokémon TCG. Magic the Gathering es un juego que en esencia tiene unas mecánicas muy distintas a las de Yu-Gi-Oh! Sus criaturas funcionan de otra manera, la forma en que se ataca está de una forma u otra, pero la base de todo está en sus campos. Los campos son cosas estaqueables que te dan cada uno un punto de maná. Cada uno de una diferente tribu, que eso ya entra en las reglas de Magic. Pero estas son las cartas que hacen que el juego, por lo menos en los primeros turnos, no se descontrolen. Cada turno, si es que lo tienes, vas poniendo un campo y más y más y más. De esa forma, cada turno, al siguiente turno de que los pusiste, los campos te irán dando más puntos de maná. Lo que si bien al inicio hará que solo puedas invocar unas pocas criaturas, va a hacer de nuevo que a niveles más, a turnos más avanzados, empieces a invocar muchas criaturas y algunas de rangos mucho más altos. Esto es cuestionable ya que esto es algo que muchos otros TCG comparten, teniendo el ejemplo de Pokémon. Pokémon de la misma forma no sé jugarlo del todo, pero cumple con la misma razón. Tiene estas cartas que son las cartas de energía, las cuales te van dando eso, energía de cada tipo de los disponibles, y esa energía es lo que te sirve pronto para empezar a invocar o evolucionar a tus Pokémon. Esto es lo que provoca que sean tan diferentes. La energía es algo bastante tedioso en los primeros turnos ya que tienes poca, pero al avanzar más y más turnos te van haciendo eso, que llegues a poder jugar sin ninguna restricción. Incluso lo mismo llega a pasar con otros TCG menos conocidos. En lo poco que sé, por ejemplo, del TCG de One Piece, también tiene un sistema de energía que evita que todo se descontrole. Y de la misma forma, el juego de cartas de Genshin, que nadie lo juega, o por lo menos poca gente, también tiene un sistema de energía parecido. Sin embargo, Yu-Gi-Oh no tiene nada de eso. Yu-Gi-Oh es simplemente un juego donde te dan tus primeras 5 cartas y haz lo que quieras con ellas. Si tu oponente puede interrumpirte, lo va a hacer. Y puedes descontrolarte desde el primer turno. Ojo, sí, sé muy bien que existen decks con un estilo de juego más lento, ya saben, los llamados decks de control, los cuales pues buscan jugarse de otra manera, buscan interrumpir jugadas del oponente y tal. Pero ahora, muchos me dirán, pero Killer, ya explicaste por qué es un juego muy veloz, pero ¿dónde está la paradoja en eso? Pero
También hay que tener en cuenta de que al ser tan favorables las jugadas largas, hace que dentro del mundo real el juego dure muchísimo. Se ha visto turnos de 10 minutos o más. Ya es incluso un meme de que un jugador podría ir a la cocina a prepararse algo de comer y su oponente no habría terminado su turno de ninguna manera. Y eso se vuelve cada vez más realista con la horrible experiencia que tuvimos con los Tearlamen y Shizu. Por si no lo recuerdan, en 2024, creo que fue, no, fue en finales de 2023, Deck Tearlaments fue noticia en Japón, ya que un jugador estuvo spameando y spameando monstruos y alargando jugadas en un torneo oficial para así pasar de ronda. En primer turno forzó todo su deck, reciclando, invocando y spameando, de forma que tu turno duró aproximadamente 40 minutos, haciendo que el oponente realmente poco pudiera hacer y el juego dejara de ser interactivo. Que sí, dentro de todo el juego a veces es poco interactivo, muchas veces, cualquiera debe reconocerlo, pero si tienes las piezas para responder, puedes arruinarle la jugada al oponente con solamente una frentona. Pero si se descontrola demasiado, se vuelve tedioso. Por un lado, entiendo a la gente que él dice que el Yu-Gi-Oh ha muerto, pero por el otro, doy fe de que yo mismo he detenido jugadas del oponente en primer turno, solamente utilizando una o dos hand traps. Solamente es cuestión de que Konami no se descontrole demasiado con las mecánicas que pone. Y espero de todo corazón que lo haga, que no lo haga, mejor dicho. Que aprenda de sus errores. Ya no necesitamos más decks tier 0. Con un montón de tier 1 ya podemos jugar de una forma más o menos interesante. E incluso unos tier rogues lo suficientemente buenos que los jugadores fan puedan regresar. Ya no es solo vender nostalgia Konami, también es crear algún producto de una calidad decente para que tus jugadores quieran volver al juego. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Así que eso sería todo, chicos, coméntenme. ¿Qué opinan? ¿Les gustó este video? ¿Qué opinan de la velocidad del juego? ¿Es mucha? ¿Es muy poca? No los leo, como digo. Me despido, tengan un buen día y adiós.